¿Quién es esa mujer que todos admiran en el hospital? María entraba cada mañana con el cansancio marcado en el rostro, pero con una luz en los ojos que pocos podían explicar. En el pequeño hospital de su ciudad, donde el tiempo parecía detenerse entre pasillos silenciosos y habitaciones llenas de historias olvidadas, ella era mucho más que una cuidadora. Era una esperanza para aquellos que sentían que el mundo los había dejado atrás. María no tenía estudios universitarios ni títulos que la reconocieran oficialmente, pero tenía algo que ninguna escuela podía enseñar: un corazón gigante y una paciencia infinita. Desde joven, había sentido una llamada especial hacia los ancianos, hacia aquellos que necesitaban compañía y cariño cuando la familia no podía estar. Su trabajo era duro, agotador y muchas veces ingrato, pero ella nunca se quejaba. Ese día parecía igual que cualquier otro, con el murmullo constante de máquinas y el sonido lejano de pasos apresurados. Pero María no sabía que estaba a punto de comenzar un capítulo que cambiaría su vida para siempre. El hospital acababa de recibir a un paciente muy especial, don Manuel. Nadie sabía mucho de él, solo que era un hombre mayor, de mirada profunda y semblante cansado, que llegaba con problemas graves de salud y pocas esperanzas. Su familia casi no lo visitaba, y eso hacía que sus días se volvieran aún más solitarios. Pero cuando María fue asignada para cuidarlo, algo en ella se activó. Había una tristeza oculta en don Manuel que necesitaba algo más que medicinas. María entró a la habitación con paso firme, pero con la suavidad que solo una persona que entiende el dolor puede mostrar. «Buenos días, don Manuel», dijo con una sonrisa cálida. Él apenas levantó la mirada, pero esa pequeña conexión fue suficiente para que María entendiera que tendría que ser más que una cuidadora. Tendría que ser su amiga, su compañía, su luz en la oscuridad. Los primeros días no fueron fáciles. Don Manuel apenas hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras eran fragmentos de recuerdos lejanos. Pero María se sentaba junto a él durante horas, escuchando con atención, repitiendo sus historias como si fueran las suyas propias. Poco a poco, entre cuidados y palabras suaves, una confianza comenzó a formarse. Lo que María no sabía, y que haría que esta historia fuera aún más especial, era que alguien la estaba observando. Desde una distancia segura, un joven entraba cada día al hospital después de sus largas jornadas en la ciudad. Él veía cómo María cuidaba a don Manuel con una dedicación que él mismo nunca había imaginado. Ese joven era Javier, el nieto millonario de don Manuel, un hombre acostumbrado a la vida rápida y lujosa, pero que ahora, conmovido por la ternura y el esfuerzo de María, se encontraba en un lugar desconocido para él, la admiración silenciosa. Javier no podía apartar la mirada de aquella mujer que, sin saberlo, le enseñaba lo que significaba el amor verdadero y la entrega desinteresada. Día tras día, él regresaba, sin hacer ruido, sin intentar interrumpir, solo observando. Sabía que María no era parte de su mundo, y sin embargo, ella había logrado abrir una puerta que parecía imposible de cruzar. Mientras tanto, María seguía con su rutina, sin imaginar que sus pequeños gestos estaban siendo testigos de algo más grande. La soledad de don Manuel comenzaba a disiparse gracias a ella, pero lo que nadie podía prever era que esa misma soledad sería el puente para una historia inesperada de encuentros, secretos y cambios que marcarían a todos para siempre. El hospital, con sus paredes blancas y su olor a medicinas, se convertía poco a poco en un escenario donde el amor y la esperanza luchaban contra el paso implacable del tiempo. María no sabía que su vida estaba a punto de entrelazarse con la de Javier y don Manuel en una trama que desafiaba las diferencias sociales y recordaba que, al final, todos buscamos lo mismo: ser vistos, ser amados y encontrar un lugar donde pertenecer. Esa mañana, mientras el sol entraba tímido por la ventana de la habitación, María tomó la mano de don Manuel y le susurró: «No está solo, don Manuel. Estoy aquí para usted». Y aunque él no respondió con palabras, su mirada habló por ambos, prometiendo que nada volvería a ser igual. Un día, el hospital recibió a don Manuel con una calma que parecía esconder un mar de tormentas. María sabía que no era un paciente común.
Cuando lo vio llegar en la camilla, con el cuerpo débil y la piel pálida, algo en su corazón le dijo que debía estar preparada para una batalla difícil. Sin embargo, también notó en sus ojos una chispa, una fuerza que nadie parecía comprender. Don Manuel tenía un pasado que nadie mencionaba. Era un hombre reservado, con pocas visitas y un silencio que pesaba en la habitación. Las enfermeras decían que era orgulloso, que prefería guardar sus sentimientos para sí mismo. Pero María veía más allá. Ella sentía que detrás de esa coraza había una historia de amor, pérdidas y sueños rotos. Durante las primeras noches, María permaneció atenta, escuchando los suspiros profundos de don Manuel y observando cómo su respiración se hacía más débil. A veces, cuando ella le limpiaba la frente o le ajustaba la manta, él la miraba con una expresión que parecía pedir perdón o quizás simplemente compañía. María nunca se rindió. Sabía que su presencia era el mejor remedio que podía ofrecer. El hospital era un lugar frío y lleno de protocolos, pero María intentaba llenar esa frialdad con calidez. Le leía fragmentos de libros, le contaba historias de su infancia y, sobre todo, le regalaba sonrisas sinceras. Poco a poco, don Manuel empezó a responder. Sus palabras eran escasas, pero cada una tenía un significado profundo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, don Manuel tomó la mano de María con una fuerza inesperada. «Gracias», murmuró con voz débil. María sintió como una lágrima se escapaba de sus ojos. En ese momento entendió que su trabajo no era solo cuidar cuerpos, sino sanar almas heridas. Pero la historia no terminaba ahí. Lo que María desconocía era que en ese mismo hospital, detrás de un vidrio oscuro, alguien la observaba atentamente. Javier, el nieto millonario de don Manuel, se había convertido en un espectador silencioso de esa conexión única. Javier vivía en un mundo de lujos y decisiones rápidas, pero nada de eso le llenaba el vacío que sentía al ver a su abuelo tan vulnerable. Cuando llegó al hospital y vio a María cuidando con tanta ternura a don Manuel, algo dentro de él cambió. Nunca había imaginado que un simple acto de cuidado pudiera tener tanto poder. Cada día, Javier hacía un esfuerzo por llegar temprano, solo para ver un poco más de aquella mujer que sin saberlo, estaba transformando su vida y la de su abuelo. Pero no se atrevía a acercarse. Sentía que su mundo y el de María eran demasiado distintos. Él con su riqueza y ella con su humildad, parecían separados por un abismo invisible. Sin embargo, la realidad es que, en el fondo, ambos compartían algo esencial, la necesidad de amor y comprensión. Mientras Javier miraba desde la distancia, María continuaba entregando lo mejor de sí, sin imaginar que su vida estaba a punto de cruzarse con la de él de una manera que ninguno podría prever. Una noche, mientras el hospital dormía y las luces parpadeaban suavemente, don Manuel llamó a María. Con voz temblorosa, le pidió que se sentara a su lado. Le confesó que su tiempo se estaba acabando, pero que gracias a ella, había encontrado paz y alegría en sus últimos días. María sintió una mezcla de tristeza y gratitud. Sabía que no podía detener el tiempo, pero sí podía hacer que cada momento valiera la pena. Le prometió estar a su lado hasta el final, y esa promesa se convirtió en el motor que la mantenía fuerte, incluso en los momentos más difíciles. Mientras tanto, Javier decidió que debía hacer algo más que observar. Empezó a investigar la vida de María, a descubrir su historia y las razones que la habían llevado a aquel hospital. Cuanto más conocía, más admiraba a esa mujer sencilla y valiente. Y así, sin saberlo, el destino tejía una red invisible que uniría a María, don Manuel y Javier, desafiando las diferencias sociales y recordándoles a todos que la verdadera riqueza está en el corazón. María había aprendido a escuchar más allá de las palabras, a entender el lenguaje silencioso de los gestos y las miradas. Con don Manuel, cada instante era un tesoro, porque sabía que su tiempo juntos podía ser limitado. Esa tarde, mientras el sol se filtraba entre las cortinas, ella le contó una historia de su propia vida, esperando que esas palabras le brindaran un poco de consuelo.
Recordó su infancia en un pequeño pueblo, la pérdida temprana de su madre y cómo, desde entonces, había sentido el llamado de cuidar a otros. Don Manuel la escuchaba con atención, sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y nostalgia. Sin embargo, había algo más en esa conexión que iba más allá de la empatía. Parecía que ambos compartían un entendimiento profundo del valor de la vida, de sus dolores y alegrías. Mientras tanto, Javier seguía visitando el hospital con discreción, observando cómo María transformaba no solo el ambiente, sino también a su abuelo. El contraste entre su mundo lleno de comodidades y el sacrificio silencioso de ella le causaba un torbellino de emociones. Se preguntaba qué pasaría si se atreviera a acercarse, a romper esa distancia invisible que existía entre ellos. Un día, María encontró una carta olvidada en la habitación de don Manuel. La letra era delicada, la tinta casi borrada por el tiempo, pero las palabras hablaban de un amor profundo y de promesas hechas hace muchos años. Al leerla, sintió como la historia de don Manuel cobraba vida ante sus ojos, una historia llena de pasión, pérdidas y esperanzas rotas. Decidió compartir ese momento con él. Con voz suave, le leyó la carta, y por primera vez en mucho tiempo, don Manuel habló de su juventud, de la mujer que había amado y perdido. María escuchaba, emocionada y honrada, mientras comprendía que su cuidado era también un puente hacia esas memorias que don Manuel aún atesoraba. En medio de todo esto, Javier comenzó a sentir que su presencia silenciosa no era suficiente. Quería conocer a María, entender qué la hacía tan especial. Así que un día, sin avisar, decidió hablar con una enfermera para pedir información sobre ella, su vida, sus sueños. Cada detalle que descubría hacía crecer en él un respeto y una admiración aún mayores. María, por su parte, no sospechaba que alguien tan diferente a ella la estaba observando con tanta atención. Su mundo giraba alrededor de don Manuel y de su labor diaria, sin imaginar que en algún lugar un joven millonario se preguntaba quién era esa mujer que cuidaba a su abuelo con tanta dedicación. La rutina del hospital seguía su curso, pero algo en el aire había cambiado. Las miradas furtivas de Javier se volvían más frecuentes, y María, aunque ajena a ello, sentía que estaba siendo parte de una historia más grande de lo que jamás imaginó. Una noche, don Manuel tomó la mano de María con una fuerza renovada. «Gracias por devolverme la vida», le susurró. Ella sintió como esa frase la llenaba de una energía que la impulsaba a seguir adelante, a luchar contra la fatiga y el dolor. Y mientras María cuidaba a don Manuel con todo su ser, Javier comenzó a prepararse para un encuentro que sabía cambiaría sus vidas para siempre, un encuentro donde las diferencias sociales y las barreras personales tendrían que ceder ante la verdad del corazón. El hospital, con sus paredes blancas y sus pasillos silenciosos, se había convertido en el escenario de un drama humano donde el amor, la esperanza y la valentía se entrelazaban en cada gesto, en cada palabra no dicha. María, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, uno que le mostraría que incluso en los lugares más comunes, pueden surgir historias extraordinarias que desafían el destino y cambian corazones para siempre. Desde una ventana en un pasillo poco transitado del hospital, Javier observaba cada gesto de María mientras ella cuidaba a su abuelo. Al principio, su presencia era apenas un susurro en la rutina diaria. Nadie sabía que aquel joven millonario, acostumbrado a las grandes ciudades y las reuniones de negocios, se detenía cada tarde para ver cómo María, con manos cansadas pero firmes, brindaba esperanza y calor humano en un lugar donde parecía que la vida se escapaba lentamente. Javier sentía una mezcla de admiración y culpa. Admiración por la mujer que con su simpleza transformaba el sufrimiento en consuelo, y culpa por no haber estado antes con su abuelo, por haber confiado en la distancia mientras don Manuel luchaba solo contra el tiempo. Cada vez que veía a María, se preguntaba cómo alguien tan humilde podía tener tanta fortaleza y amor para ofrecer, y cómo él, con todo su dinero, había dejado de lado lo más importante, la familia. Aquella tarde, mientras el sol caía detrás de los edificios del hospital, Javier decidió acercarse un poco más.
Se sentó en una banca cerca de la habitación de don Manuel, tratando de no ser notado, y escuchó atentamente las conversaciones suaves entre María y su abuelo. Ella le hablaba de la vida, del amor, del valor de cada momento, y Javier sentía que estaba aprendiendo lecciones que ni sus estudios ni su riqueza le habían dado. Sin embargo, no todo era fácil. María, a pesar de su calidez, era desconfiada por naturaleza. Había vivido experiencias difíciles y sabía que en el mundo había quienes solo buscaban aprovecharse de la bondad ajena. Por eso, cuando uno de los enfermeros le mencionó que un joven millonario había estado preguntando por ella, no pudo evitar sentir un temor silencioso. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería realmente? Javier lo comprendió sin necesidad de que nadie se lo dijera. Su mundo, lleno de privilegios, parecía tan lejano al de María que el puente entre ellos parecía imposible de cruzar. Pero él estaba decidido a intentarlo. Sabía que la oportunidad que tenía frente a sí no era solo para cambiar su propia vida, sino para honrar la memoria y el cuidado hacia su abuelo. En los días siguientes, Javier comenzó a buscar momentos para cruzar palabras con María, siempre con respeto y humildad. Le preguntaba sobre su día, sobre cómo había llegado a ese hospital, y poco a poco, sin prisas, fue ganándose su confianza. María, aunque reservada, empezó a descubrir en Javier una sinceridad que la sorprendía. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales de la ventana, Javier le contó a María sobre su abuelo, sobre la vida que había llevado y cómo la enfermedad los había separado poco a poco. María escuchó con atención, y en sus ojos apareció una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que cuidar a don Manuel no solo era un trabajo, sino una misión para devolverle la dignidad y el amor que merecía. Javier también empezó a comprender que María no era solo la cuidadora de un anciano enfermo, sino una mujer con sueños, miedos y un pasado que la había moldeado con fuerza y ternura. La diferencia entre sus mundos parecía desvanecerse cada vez que compartían una palabra o una mirada. Aquella noche, Javier decidió dar un paso más. Antes de salir del hospital, dejó un pequeño paquete en la habitación de don Manuel. Dentro había una carta para María, escrita con cuidado, agradeciéndole por todo lo que hacía y ofreciendo su ayuda para mejorar su vida. Era un gesto simple, pero lleno de significado. Al día siguiente, cuando María encontró la carta, no pudo evitar sentir una mezcla de sorpresa y emoción. Por primera vez, alguien reconocía su esfuerzo y le tendía una mano sin esperar nada a cambio. Pero también sabía que aceptar esa ayuda cambiaría todo para ella, y no sabía si estaba lista para ese cambio. Mientras tanto, don Manuel, desde su cama, sonreía con una paz que parecía inquebrantable. Sabía que, gracias a María y ahora también a Javier, su última etapa estaría llena de amor y dignidad. El hospital, con su ritmo constante y sus historias cruzadas, era más que un lugar de enfermedad. Era el escenario donde nacían amistades improbables, donde el respeto y la humanidad podían derribar cualquier muro, incluso los construidos por el dinero y las diferencias sociales. María y Javier estaban empezando a escribir juntos una historia que ninguno de los dos había esperado, una historia que demostraría que el verdadero valor de una persona no está en su fortuna, sino en la capacidad de amar y cuidar a los demás. María no sabía qué hacer con la carta que Javier le había dejado. La sostuvo entre sus manos temblorosas, como si fuera un objeto frágil que podía romperse en cualquier momento. Nunca había esperado que alguien tan diferente a ella mostrara interés o admiración por su trabajo y su vida. Sentía un torbellino de emociones, sorpresa, alegría, pero también miedo y desconfianza. Durante años, María había aprendido a valerse por sí misma. Había sacrificado mucho para llegar hasta ese hospital, para cuidar a don Manuel y a otros pacientes que necesitaban un poco de luz en sus días oscuros. Aceptar la ayuda de Javier significaba abrir una puerta a un mundo desconocido, y eso le daba vértigo. Mientras tanto, Javier esperaba con paciencia, consciente de que el respeto y el tiempo serían sus mejores aliados. No buscaba impresionar con su dinero ni su estatus,
sino simplemente demostrar que quería ser parte de la vida de María y de su abuelo de una manera auténtica. Una mañana, María decidió responder a la carta. Escribió unas palabras sencillas, agradeciendo la atención y explicando que su prioridad siempre sería cuidar a don Manuel, pero que estaba dispuesta a escuchar. Su respuesta fue el primer paso hacia una relación que ninguno de los dos había imaginado. Con el paso de los días, comenzaron a encontrarse en el hospital, no solo como cuidadora y familiar, sino como dos personas que compartían sueños, dudas y esperanzas. María le contó a Javier sobre su infancia difícil, sobre las noches sin dormir, y sobre el amor que siempre había sentido por los ancianos que cuidaba. Javier, por su parte, le habló de su vida acelerada, de la soledad que sentía a pesar de todo lo que tenía, y de cómo esa mujer sencilla había logrado tocar su corazón de una manera que nadie más lo había hecho. Era un mundo nuevo para él, un mundo donde la riqueza no importaba, sino la sinceridad y el compromiso. En una de esas conversaciones, María le confesó que su mayor miedo era perder a don Manuel, a quien había llegado a querer como a un padre. Javier la escuchó con atención y comprendió que debía hacer todo lo posible para que don Manuel tuviera la mejor atención posible. Así fue como Javier comenzó a utilizar sus recursos para mejorar las condiciones del hospital. Donó equipos médicos nuevos, contrató personal especializado y creó un ambiente más cálido y humano para los pacientes y sus familias. Todo eso, sin presumir ni buscar reconocimiento, solo porque sabía que era lo correcto. María se sorprendió y agradeció profundamente esos cambios, pero lo que más valoraba era la compañía de Javier. Él no solo ayudaba con recursos, sino que también estaba presente, compartiendo momentos simples y auténticos, como sentarse a leer con don Manuel o escuchar sus historias. Un día, mientras el sol iluminaba la habitación de don Manuel, María y Javier recibieron una noticia que nadie esperaba. Don Manuel había mejorado notablemente. Los médicos decían que su espíritu había sido clave en esa recuperación, y María sabía que la presencia constante y el amor habían sido su medicina más poderosa. La relación entre María y Javier crecía día a día, y con ella, también la esperanza. La diferencia entre sus mundos ya no parecía tan grande. Habían descubierto que, a pesar de las circunstancias, el amor y la solidaridad podían derribar cualquier barrera. Pero la historia estaba lejos de terminar. En el fondo, ambos sabían que todavía quedaban desafíos por enfrentar, secretos por descubrir y decisiones difíciles que tomar. Sin embargo, lo que más importaba era que ya no estaban solos. Juntos, María, don Manuel y Javier habían comenzado a escribir una nueva historia, una historia de humanidad, de superación y de amor verdadero que demostraría que, en los momentos más oscuros, la luz puede aparecer donde menos se espera. María caminaba por los pasillos del hospital con una mezcla de esperanza y preocupación. Sabía que la mejoría de don Manuel era un milagro, pero también comprendía que su salud seguía siendo frágil. Cada día era una batalla silenciosa entre la vida y la muerte, y ella estaba dispuesta a luchar hasta el último suspiro para que su paciente tuviera la dignidad que merecía. Javier, por su parte, sentía que su vida había dado un giro inesperado. Lo que comenzó como curiosidad y admiración por aquella mujer sencilla, se había convertido en una profunda conexión que rompía con todos los prejuicios que había tenido. No solo había encontrado a alguien que cuidaba a su abuelo con amor, sino también a una compañera que le enseñaba el verdadero valor de la humildad y el sacrificio. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, Javier llegó con un libro antiguo que había pertenecido a su abuelo. Quería que María y don Manuel lo leyeran juntos. Era un gesto pequeño, pero lleno de significado, unir el pasado con el presente, las historias de una vida con las esperanzas de la otra. María aceptó el libro con una sonrisa, y esa noche, mientras don Manuel descansaba, ella le contó a Javier las historias que había descubierto en sus páginas. Historias de juventud, de amor y de pérdidas que resonaban con la experiencia de ambos. Fue un momento mágico, donde tres vidas diferentes se entrelazaban en un solo hilo de humanidad. Pero no todo era fácil.
La familia de Javier no veía con buenos ojos esa cercanía con María. Para ellos, ella no encajaba en el mundo de lujos y poder en el que vivían. Había críticas, comentarios y miradas que intentaban separar lo que parecía inevitable. Javier sintió la presión y el conflicto entre su mundo y su corazón. María también enfrentaba sus propias dudas. ¿Estaba preparada para enfrentar un futuro que podría cambiarlo todo? ¿Podía dejar atrás una vida de lucha para abrazar una oportunidad inesperada? Las preguntas la atormentaban, pero cada vez que veía a don Manuel sonreír o escuchaba la voz sincera de Javier, encontraba fuerzas para seguir adelante. Una noche, mientras el hospital dormía, don Manuel tomó la mano de María con una firmeza que sorprendió a todos. «Gracias», le dijo con voz débil pero llena de emoción. «Gracias por devolverme la esperanza y la alegría. Ustedes dos me han dado un regalo que ni el dinero puede comprar». Esas palabras resonaron en el corazón de María y Javier, recordándoles que su misión era mucho más que cuidar o donar. Era ser humanos en un mundo que a menudo olvidaba ese valor. Con el paso del tiempo, la relación entre María y Javier se fortaleció, basada en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Juntos, empezaron a planear un proyecto para ayudar a más personas como don Manuel, un sueño que combinaba la experiencia de María y los recursos de Javier. Pero justo cuando todo parecía encaminarse, una noticia inesperada sacudió sus vidas. La salud de don Manuel empeoraba de forma repentina. Los médicos fueron claros, el tiempo se agotaba. María sintió que el mundo se detenía. No quería perder a quien se había convertido en su familia. Javier, a su lado, prometió hacer todo lo posible para que sus últimos días fueran los mejores. En ese momento, ambos comprendieron que el amor verdadero no solo es compartir momentos felices, sino también estar presentes en la tormenta, en el miedo, en la incertidumbre. El hospital se convirtió en el refugio donde, entre lágrimas y silencios, María, Javier y don Manuel enfrentaban juntos el inevitable final, sabiendo que lo que habían construido era mucho más fuerte que cualquier adversidad. El aire en la habitación de don Manuel estaba cargado de una mezcla de tristeza y esperanza. María no podía apartar la mirada de aquel hombre que, a pesar de su fragilidad, conservaba una dignidad inquebrantable. Cada respiración era un esfuerzo, pero su espíritu seguía luchando con fuerza, impulsado por el amor y la compañía que le brindaban. Javier permanecía a su lado, sosteniendo la mano de su abuelo con ternura. Había aprendido que el verdadero poder no estaba en su fortuna, sino en esos pequeños gestos que significaban más que cualquier riqueza. Su corazón latía con la convicción de que, aunque el final se acercaba, cada momento podía ser un regalo. María, agotada pero firme, seguía siendo la luz en esa oscuridad. Sus cuidados eran constantes, su voz suave y llena de promesas que iban más allá de las palabras. Le contaba a don Manuel historias de tiempos mejores, le recordaba los días felices y le susurraba que no estaba solo, que siempre habría alguien cuidándolo. Una noche, cuando la ciudad dormía y el hospital estaba en silencio, don Manuel abrió los ojos y miró fijamente a María. Con un hilo de voz, le pidió que le hablara de su vida, de sus sueños y de lo que había dejado atrás. María, conmovida, comenzó a relatarle su historia, su lucha, sus sacrificios y también sus alegrías. Esa confesión fortaleció un vínculo que parecía indestructible. Don Manuel encontró en María no solo a una cuidadora, sino a una confidente, alguien que entendía el valor de la vida en cada una de sus etapas. Por otro lado, Javier sentía que debía hacer algo más para honrar la memoria de su abuelo y el esfuerzo de María. Organizó una reunión con médicos y personal del hospital para presentar un plan que no solo mejoraría la atención, sino que también crearía un programa de apoyo para cuidadores como María, quienes a menudo eran invisibles en el sistema. La propuesta fue recibida con entusiasmo, y poco a poco, comenzaron a ver cambios reales. María se convirtió en un ejemplo de dedicación y humanidad, y su historia empezó a inspirar a otros. Sin embargo, la salud de don Manuel continuaba siendo delicada. Un día,
Mientras el sol iluminaba tenuemente la habitación, don Manuel pidió ver a Javier y María juntos. Quería agradecerles por devolverle la esperanza y el amor en sus últimos días. Les pidió que no se olvidaran de seguir adelante, de cuidar el uno al otro y de mantener viva la llama de la bondad que habían encendido. Esas palabras quedaron grabadas en sus corazones como un legado invaluable. María y Javier comprendieron que, aunque la despedida era inevitable, su misión no terminaba allí. Tenían una responsabilidad que iba más allá de ellos mismos: transformar el dolor en acción, la pérdida en esperanza. Finalmente, llegó el momento en que don Manuel cerró los ojos para siempre, rodeado del cariño que nunca antes había experimentado en su enfermedad. María y Javier lloraron juntos, no solo por la despedida, sino por la promesa de un futuro que seguiría construyendo su memoria. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, pero también de compromiso. María y Javier unieron fuerzas para continuar el proyecto que habían iniciado, dedicándolo a don Manuel y a todos los que necesitaban una mano amiga. La historia de aquella mujer humilde y del joven millonario que se atrevió a cruzar las barreras sociales se convirtió en un ejemplo de que, cuando el corazón guía las acciones, no existen diferencias insalvables. En el hospital, entre los pasillos y las habitaciones, quedó sembrada una semilla de esperanza que seguiría creciendo, gracias al amor, la valentía y la humanidad de quienes decidieron no rendirse. María sintió un vacío profundo cuando don Manuel partió, pero también una fuerza renovada. Sabía que su misión no terminaba con su muerte, sino que ahora debía llevar adelante todo lo que habían construido juntos, honrando su memoria con acciones concretas y amor genuino. Javier estaba a su lado en cada paso. La experiencia que habían vivido los había unido para siempre, y su respeto y admiración por María crecían cada día. No era solo una relación basada en el cariño, sino en la convicción de que podían cambiar el mundo, aunque fuera un poco, desde aquel pequeño hospital. Con los recursos que Javier ponía a disposición y la pasión y dedicación de María, comenzaron a transformar el hospital. Se crearon espacios más humanos para los pacientes, se capacitó al personal en el cuidado emocional y se implementaron programas para apoyar a los cuidadores, quienes muchas veces eran invisibles y olvidados. María, antes tímida y reservada, se convirtió en una voz fuerte y clara para quienes necesitaban ser escuchados. Su historia con don Manuel y Javier inspiró a muchos, demostrando que el amor y la solidaridad pueden vencer cualquier obstáculo. Un día, mientras caminaba por los pasillos que ahora estaban llenos de vida y esperanza, María recibió una invitación inesperada. La familia de Javier quería conocerla oficialmente. A pesar de sus temores iniciales, aceptó, sabiendo que ese encuentro podía marcar un nuevo capítulo en su vida. La reunión fue tensa al principio. Algunos miembros de la familia miraban con desconfianza a aquella mujer sencilla que se había convertido en parte esencial de la vida de Javier y su abuelo. Pero María, con su humildad y sinceridad, supo ganarse su respeto poco a poco, mostrando que el amor no entiende de clases sociales. Con el tiempo, las barreras se fueron rompiendo. La familia comenzó a valorar no solo la fortaleza de María, sino también la transformación que había generado en Javier. Él mismo cambió, aprendió a valorar lo que realmente importa y a ser más humano y cercano. María y Javier, unidos por la experiencia compartida, comenzaron a planear un futuro juntos. No era un camino fácil, pero estaba lleno de esperanza y compromiso. Querían seguir ayudando a quienes más lo necesitaban, construyendo un legado que honrara la memoria de don Manuel y la fuerza del amor verdadero. En una ceremonia sencilla pero emotiva, inauguraron un centro de cuidado para ancianos, un espacio donde la dignidad, el respeto y el cariño fueran la base de todo. María se convirtió en directora del proyecto, llevando con orgullo y dedicación la responsabilidad que tanto amaba. Javier, a su lado, se comprometió a seguir apoyando y aprendiendo, demostrando que la verdadera riqueza está en el corazón y en las acciones que cambian vidas. La historia de María, don Manuel y Javier se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos, recordándonos que, sin importar las circunstancias,
el amor y la humanidad pueden transformar el mundo. Y así, en aquel hospital donde todo comenzó, se escribió un final que, en realidad, era solo el comienzo de un legado eterno, una historia real que nos enseña que cuidar y amar es el acto más valiente y hermoso que podemos realizar.